Es en los años 60 y 70 que empieza a surgir y a mostrarse el pensamiento y los desarrollos filosóficos e históricos de ese autor que es Michel Foucault. En 1971, precisamente, empezó a dar sus cursos en el Collège de France, siempre regulado por una política de investigación y de actualización de aquellos profesores que dan clase en ese lugar, por el cual tienen que brindar una determinada cantidad de horas de seminario por año, reactualizando los temas sobre los que dan esas exposiciones. En el curso de El poder psiquiátrico, que da entre 1973 y 1974, este autor trata la cuestión de en qué medida puede un dispositivo producir una serie de discursos y enunciados y, por lo tanto, de las representaciones que como consecuencia pueden formarse y derivarse de él. Lo que propone en este curso, a partir del eje saber-poder en la práctica psiquiátrica del siglo XIX, tiene que ver con diferentes aspectos donde el asilo psiquiátrico viene a ser el dispositivo de poder que a partir de diferentes tácticas da lugar a todo un juego de verdad por parte de la psiquiatría en relación a la locura. Cabe recordar una vez más cómo la medicina y la psiquiatría, en tanto hija de esta ciencia médica, se dan en el contexto del pasaje a la modernidad con todo un cambio de perspectiva en la subjetividad y a la vez en la época misma, en relación a su existencia material y productiva. ¿Qué es entonces el poder psiquiátrico? Sería el interrogante para poder desarrollar en el podcast de hoy, brevemente, teniendo en cuenta que este curso que dio en estos 2 años es un libro entero y agotarlo en solamente un podcast es imposible. Pero entonces, en la primera clase del curso, del 7 de noviembre de 1973, sitúa el funcionamiento del orden asilar como un escenario donde se da un despliegue de poder. El curso comienza con una cita de François Fodor que Foucault cita de su Tratado sobre el delirio. En esta cita, este autor consideraba las condiciones de un asilo ideal en el año 1817 y creo que vale la pena citarlo porque además de ser poético, nos sitúa un poco, quieras o no, en el aire mismo del hospital psiquiátrico asilar y en un tipo de discurso que dice mucho de cierta concepción metafísica del alma humana que a veces se cuela y aparece en estos discursos nacientes en la modernidad que vienen de los comienzos de la medicina. La cita dice: «Querría que esos hospicios se construyeran en bosques sagrados, lugares solitarios y escarpados, en medio de las grandes conmociones. A menudo sería útil que el recién llegado bajara por intermedio de máquinas, que atravesara, antes de llegar a su destino, lugares cada vez más novedosos y sorprendentes, y que los ministros de esos lugares usaran vestimentas particulares. Aquí es conveniente lo romántico, y muchas veces dije que se habrían podido aprovechar esos viejos castillos pegados a cavernas que atraviesan una colina de una a otra parte para llegar a un pequeño valle risueño. La fantasmagoría y los otros recursos de la física, la música, las aguas, los relámpagos, los truenos, etc., serían empleados uno tras otro y es de suponer con no poco éxito sobre el común de los hombres». Entonces, Foucault ubica rápidamente en el asilo y en estos tratados la dinámica de un orden que se constituye en su interior como una regulación perpetua y permanente de los tiempos, las actividades y los gestos. Un orden que rodea los cuerpos y los trabaja, que se aplica a la superficie del cuerpo mismo de los individuos. También en estas primeras páginas lo cita a Pinel, ese psiquiatra francés famoso, que consideraba que sin el mantenimiento de la calma y el orden en un hospicio de alienados no se pueden obtener observaciones exactas ni una curación permanente. Y de esto remarca que la observación médica y su objeto en relación a la operación terapéutica constituyen un orden disciplinario que va a ser inherente al espacio del asilo. Es decir, que la disposición a la mirada que se da por la estructura misma de un hospital psiquiátrico es la que permite la operación terapéutica. Y eso conlleva cierta forma de orden disciplinar, va a decir Foucault.
Se trata de la instancia médica operando como una fuente de poder a partir de la cual se organiza la distribución de los cuerpos, el tiempo y el comportamiento. Foucault destaca que dentro del asilo se da todo un sistema de poder asegurado por la multiplicidad, la dispersión y diferentes jerarquías. Una especie de disposición táctica de diferentes individuos que ocupan una posición y una función específica. Más propiamente, en la página 19, Foucault dice que en el asilo, como en todas partes, el poder no es nunca lo que alguien tiene y tampoco lo que emana de alguien. El poder no pertenece ni a una persona ni, por lo demás, a un grupo. Solamente hay poder porque hay dispersión, relevos, redes, apoyos recíprocos, diferencias de potencia, de fases, etc. En este edificio entonces, que es el hospital y que Foucault enseguida trae como un dispositivo que, para poder producir saber y para poder ejercer su operación terapéutica, primero va a tener que servirse del poder disciplinario, va a tener que establecer un determinado orden. Eso es lo que viene primero, esa sería cierta tesis central de Foucault para entender el poder psiquiátrico. Aparece también la figura del cuerpo del médico jefe. Un cuerpo sabio que inviste el espacio y de cierta mirada inquisidora, al cual todo se le informa y que también es relevado por diferentes vigilantes y servidores, como cierta presencia en red. Ese cuerpo del médico jefe viene a su vez a ser cierta representación simbólica del ideal de salud y del ideal moral, siempre atados el uno con el otro, representando a su vez cierto ideal de curación para el alienado. El funcionamiento mismo del asilo entonces implica esa puesta en ejecución de un poder disciplinario y de una táctica general de poder como foco de producción de saberes y prácticas. Y la lógica que toma, digamos, al asilo como lugar de curación, pero también primero como dispositivo disciplinario, tiene que ver con cierto campo de batalla. De acá podemos ubicar, como plantean algunos autores como Frederick Gross, que el loco que aparece en el discurso psiquiátrico de esta época, caracterizado como una persona en la que se desencadena cierta fuerza no dominada y quizás indomable, remite a la concepción más común que, lejos de poder percibir, por ejemplo, las formas paranoicas, más sistemáticas y organizadas, sigilosas, la entiende como desorden o desorganización, como algo propio de lo estrepitoso o lo escandaloso. El elemento entonces por el cual en esta primera época de la psiquiatría se atribuye locura es la insurrección de la fuerza. Entonces Foucault se pregunta en qué puede consistir la curación. ¿Cómo se modifica eso que se manifiesta como insurrección y desorden? Y ahí justamente retoma las ideas del tratamiento moral que postuló Pinel, que decía que la terapéutica de la locura tenía que ver con cierto arte de subyugar y domesticar. Subyugar y domesticar al alienado poniéndolo bajo la estricta dependencia de un hombre que, por sus cualidades físicas y morales, tenga la capacidad de ejercer sobre él un influjo irresistible y modificar el encadenamiento vicioso de sus ideas. Esas son las palabras que usa Pinel y que Foucault cita. Algo interesante entonces para señalar es que en estos discursos, que los escribían médicos psiquiatras, no poetas, aparece bien de manifiesto esto que Foucault todo el tiempo llama poder disciplinario, que podría resumirse en que es un poder que, valga la redundancia, viene a disciplinar, en el sentido llano del término. Pero si traemos esta cuestión, enseguida parece que detrás de estos discursos, o detrás de la moral de una época, o detrás de modificar ese encadenamiento vicioso de sus ideas, o de poner a un vigilante que tenga cualidades físicas y morales, hay determinada norma de ciudadano, de sujeto, de persona, de hombre, de mujer. Tenemos por detrás cierta normalización del sujeto. Entonces, este hospital psiquiátrico o asilo, como lo menciona Foucault,
está regido por cierto control panóptico, por cierta mirada omnipresente y un poder disciplinario que busca a través de la disciplina justamente el objetivo de lo que vendría a ser esta ortopedia moral de esta primera psiquiatría, que tiene que ver con reformar. Reformar, por lo tanto, implica dar forma a algo que no la tendría o que estaría justamente deformado en principio, y también introduce cierto concepto de lo desviado, en el sentido de esa metáfora que también está presente en la educación, que tiene que ver con el tutor. El tutor entendido como una persona que orienta, y también en ese significado botánico de un material que permite que una planta se mantenga en forma vertical para que no toque el suelo y se desarrolle de forma sana. El punto en este caso, una vez más, es cierto rastreo de las nociones que conforman este discurso, que es el que respalda la puesta en acto de las prácticas que en este caso se sostienen en el psiquiátrico. Pero entonces, ¿de dónde vienen estas nociones que implican un funcionamiento de prácticas sociales masivas? Bueno, ahí está lo propio de Foucault. En ese sentido genealógico de análisis, de preguntarse por el origen y por la historia de todos estos discursos que sostienen prácticas que en un principio parecieran tener poco que ver con cierto saber absolutamente objetivo y aséptico. Lo que el autor francés plantea entonces es que esta ortopedia moral, que es la curación propuesta por Pinel, opera bajo la forma del despliegue táctico del poder que se encarna en un hombre que lo ejerce no a partir y en función de un saber, sino a partir de cualidades físicas y morales que le permiten desplegar un influjo sin límites. Este tratamiento moral entonces es el que conforma cierta forma de estrategia para esta psiquiatría incipiente del siglo XIX. De esta forma se comienza a buscar neutralizar y manipular a lo que viene a ser la enfermedad mental. En un principio entonces lo que Foucault destaca es que tenemos poca teoría respecto de la etiología justamente de lo que viene a ser lo patológico. ¿De dónde viene el origen? ¿Por qué se da la enfermedad mental? Y entonces de sus mecanismos. De esto todavía no hay demasiado. Hay más bien una especie de tratamiento para modificar conductas, pero sin saber por qué se generan esas conductas. Foucault justamente lo que plantea es que esta primera psiquiatría no tiene como función poner de manifiesto la verdad de la locura para describirla, diagnosticarla y definir un tratamiento, sino que por esta forma de abordaje que marca la historia de la psiquiatría, tenemos el asilo cumpliendo esa especie de función que le permite respaldar la producción de un saber. El punto es que el saber psi solamente es posible dentro de una distribución regulada del poder. Se necesita primero de ese orden que ya instala una distribución, un control y una disciplina para que se pueda aplicar ese saber psicológico o psiquiátrico que empieza siendo una ortopedia moral de reforma. Se trata, acá tenemos Foucault puro, de un dispositivo de saber y poder que produce a su vez saber y poder, y entonces produce subjetividad. Otra parte de lo que Foucault trata en este curso del poder psiquiátrico tiene que ver con cómo se da esta curación específicamente a partir de la primera vertiente de la psiquiatría. Y lo que hace es tomar diferentes escenas, diferentes viñetas clínicas, mostrando cómo los dispositivos disciplinarios fueron la condición histórica de la formación del saber psicológico y psiquiátrico. Y en una de estas escenas toma la curación del rey Jorge III de Inglaterra, donde muestra cómo el saber psiquiátrico pone en juego una concepción de batalla entre el médico y el loco. Si bien en la historia oficial de la salud mental, la escena de Pinel de principios del siglo XIX se presenta como la escena fundacional de la psiquiatría, cuando determina retirar las cadenas que atan a los locos furiosos que estaban en celdas, Foucault plantea que es otra la escena que muestra con exactitud lo que era en ese entonces la práctica psiquiátrica en sí misma.
Esa escena justamente es la del rey Jorge III de Inglaterra, que sucede en el año 1788 y que Pinel relata en una cita que Foucault toma y que dice: Jorge III de Inglaterra cae en la manía y para que su curación sea más rápida y sólida, no se pone ninguna restricción a las medidas de prudencia de quien lo dirige. Por eso, todo el aparato de la realeza se desvanece. El alienado, alejado de su familia y de todo lo que lo rodea, queda confinado en un palacio aislado y se lo encierra solo en una recámara cuyos cristales y muros se cubren de colchones para impedir que se hiera. Quien dirige el tratamiento le informa que ya no es soberano y le advierte que en lo sucesivo debe mostrarse dócil y sumiso. Dos vigilantes de gran estatura quedan a cargo de atender sus necesidades y prestarle todos los servicios que su estado exige, pero también de convencerlo de que se encuentra bajo su entera dependencia y de que allí en más debe obedecerlos. Guardan con él un tranquilo silencio, pero en cuanto a oportunidad se les presenta, le hacen sentir la superioridad de su fuerza. Un día, el alienado, en su fogoso delirio, recibe con mucha dureza a su antiguo médico durante su visita y lo embadurna con suciedades y basura. Uno de los vigilantes entra al punto de la recámara sin decir una palabra, toma por la cintura al delirante, también reducido a un estado de mugre repugnante, lo arroja con vigor sobre un montón de colchones, lo lava con una esponja, le cambia la ropa y mirándolo con altivez sale deprisa para retomar su puesto. Lecciones similares, reiteradas a intervalos durante algunos meses y secundadas por otros medios de tratamiento, han producido una curación sólida y sin recaídas. Lo que el autor francés dice de esta cita que toma de Pinel, también francés, es que el rey queda reducido a ser un cuerpo que hay que domar. De algún modo, esta ceremonia de descoronamiento, donde se le quitan sus funciones y se lo aleja de ese poder de soberano que ejercía, implica ya un nuevo paradigma jurídico moderno donde aparece efectivizado, digamos, la acción de un nuevo poder anónimo, el poder disciplinario. Un poder discreto que busca por la disciplina, del loco en este caso, la docilidad y sumisión de esos sobre los que se ejerce siempre en silencio. A diferencia de ese poder soberano anterior, propio del medioevo, que se manifestaba a través del individuo que lo poseía y de manera directa bajo determinadas órdenes. Una cita caracterizando al poder disciplinario de Foucault dice que se trata de un poder anónimo, sin nombre, sin rostro, un poder repartido entre diferentes personas y se trata sobre todo de un poder que se manifiesta en el carácter implacable de un reglamento que ni siquiera se formula. Porque en el fondo nada se dice y en el texto este de Pinel se escribe con claridad que todos los agentes del poder permanecen mudos. En cierto modo, el mutismo del reglamento encubre el lugar que ha quedado vacío por el descoronamiento del rey. Foucault va trazando entonces cierto paso de un dispositivo de poder a otro que viene dado por la modernidad y en el que se pasa, o en realidad se superponen, pero por excelencia se pasa al poder disciplinario y el poder soberano queda solapado por el poder de la disciplina. No es que deje de existir ese poder directo, caracterizado por esa forma que Foucault resume como de dar muerte o de dar castigo directo ante la infracción de una ley o de una norma, sino que se solapa y el poder disciplinario viene a ser mucho más refinado y a relevar esa forma de ejercicio del poder que para Foucault va a ser bastante grosera y bruta del poder soberano. Poder soberano que muchas veces daba ese espectáculo público de la horca, por ejemplo, en la plaza del pueblo, o las torturas que realizaba el verdugo a los condenados de la Edad Media, queda como una aplicación del poder que muchas veces ejerce una brutalidad mucho mayor al del acto ilícito mismo cometido por el culpable. Digamos que eso queda obsoleto por la dinámica misma del nacimiento del individuo y ciudadano como tal que se da en Europa a partir de diferentes fenómenos de la modernidad como son este pasaje
a partir de la Revolución Francesa, la Revolución Industrial, la preocupación por el individuo como fuerza de trabajo, y ese abandono del feudalismo y el tributo perpetuo al rey como forma de gobierno. Entonces, para avanzar, en una de las clases, ya en la mitad del curso, Foucault sitúa una institución donde prevalecen los esquemas de soberanía y que no queda tan tomada por este poder disciplinario. Esa institución es la familia, que se funda en determinados acontecimientos pasados y no en ese presente continuo que caracteriza al poder disciplinario. Por un lado, va a plantear Foucault, la familia asegura la inserción del individuo en la escuela o en el trabajo, asegurando entonces cierto paso de un dispositivo de poder a otro, y por otro lado sirve para fijar a los individuos a una célula soberana. Por ende, entre ese panóptico disciplinario y la soberanía familiar tenemos cierto juego de remisiones permanentes. Una especie de anclaje en el antiguo derecho soberano explícito y escrito que permite al poder disciplinario seguir apareciendo como silencioso y tácito. Y acá viene algo interesante de los desarrollos de Foucault, que dice que cuando la familia falta o falla, se crean sustitutos disciplinarios pseudo-familiares a su funcionamiento. En este escenario postula surge la función sí, es decir, la función psiquiátrica, la función psicopatológica, la función psicosociológica o psicoanalítica. De esta manera, la función de los psicólogos, los psicoanalistas o estos médicos del alma no es otra que ser los agentes de la organización de un dispositivo disciplinario que va a ponerse en marcha, a precipitarse, dice, cuando se produzca un vacío en la soberanía familiar. Por lo tanto, el lugar que se le da a estos profesionales del saber psi tiene que ver, en la lectura de Foucault, con el poder. Recordemos entonces, cuando Foucault caracteriza de esta manera a estos profesionales del alma, que la lectura que hace es sobre el poder y sobre el control, y con cómo se da cierto management, digamos, de la subjetividad justamente por parte de este poder. Históricamente entonces la función psi nace en torno a la psiquiatría en el siglo XIX como contracara de la familia. En el hospital psiquiátrico iban a parar individuos que escapaban justamente de la soberanía familiar y la intervención de estos profesionales de la psicología y la psiquiatría empieza a tener que ver con cierto adiestramiento disciplinario. Adiestramiento disciplinario que permite a la psiquiatría presentarse, dice Foucault, como una empresa institucional de disciplina que posibilita la refamiliarización del individuo. De esta forma entonces es que la función del saber psicológico se extiende a todos los sistemas disciplinarios, interviniendo cuando un individuo era incapaz de seguir justamente la disciplina. Ahí tenemos el rol del saber psicológico para Foucault, intervenir cuando un individuo se sale o es incapaz de seguir el disciplinamiento social y las normas, tanto en el sentido de las normas a cumplir como de la norma de la normalización, es decir, de estar medianamente cerca de lo que es considerado normal, o sea, promedio, por el poder disciplinario. Y un poco más adelante en la historia plantea, a comienzos del siglo XX, la función psi se constituye como discurso y como instancia de control de todas las instituciones y de todos los dispositivos disciplinarios y al mismo tiempo emite, sin contradicción alguna, el discurso de la familia. En la modernidad se produce toda una continuidad de control sobre los dos nuevos sujetos que nacen a la par con la misma modernidad: el individuo y la población. Son estos, digamos, dos de los sujetos sobre los que comienza a recaer el control político en la misma medida en que surgen como figuras modernas. Podríamos pensar incluso que surgen como figuras modernas porque el poder y los discursos los crean. Y la psicología viene a nacer como una expresión más de este paradigma moderno donde el poder disciplinario y lo que va a ser la biopolítica, cierta regulación de la vida biológica de la población, van a ser nuevas formas de poder
que recaen sobre el individuo y simultáneamente en el mismo acto crean dominios nuevos de saber que crean subjetividad. Esta es un poco la lectura de Foucault, que lejos de inocente siempre supone cierta especie de intencionalidad en la red misma por la que se constituye el poder a partir del saber, y que analiza cierto avance de la historia que desde una lectura oficial podríamos decir, bueno, surgen un montón de saberes que posibilitan un tratamiento para alguien que antes estaba encerrado. Si bien esto es cierto y puede ser una lectura absolutamente propicia de la historia del surgimiento de estos saberes, lo que analiza y lo que desarrolla Foucault es cómo aparece cierto control cada vez más minucioso que tiene que ver y que denota, que evidencia y denuncia cómo son las características y los valores de una determinada época. Foucault dice que una vez que el loco fue aislado de su familia, nos encontramos con que la capacidad curativa del hospital tiene que ver simplemente con su organización como hospital. En ese sentido, entonces, lo que él encuentra es que en el hospital están los mismos principios de ese panóptico de Jeremy Bentham, que se reproduce a su vez en la cárcel, en la escuela, en la fábrica, en el instituto militar, etc. Pero entonces, si el tratamiento y la función terapéutica del hospital psiquiátrico tenía que ver con esta ortopedia moral, ¿cuáles son otras prácticas médicas que también empiezan a suceder a medida que ese dispositivo produce el saber de la psiquiatría? Bueno, Foucault una vez más cita a Pinel, que comenta un caso de curación, una viñeta clínica diferente a esa inaugural de Jorge III, donde el tratamiento se reducía a diferentes maniobras físicas. Este sujeto se creía perseguido por los revolucionarios, en riesgo de ser citado a comparecer ante la justicia y por consiguiente bajo la amenaza de sufrir la pena de muerte. Y lo que Foucault dice de esto es que Pinel viene a curar a esta persona organizando a su alrededor un pseudo proceso con falsos jueces en el cual lo absolven y gracias a la realización de esa escena delirante se cura. Es decir, cierta realización del delirio viene a constituirse como curación para Pinel. En ese tipo de operación, dice, el médico es el intermediario, la persona ambivalente que por una parte mira del lado de la realidad y la manipula, y por otra mira del lado de la verdad y el error y se las ingenia para que la forma de la realidad se ponga a la altura del error a fin de transformarlo en verdad. Hace que la realidad coincida con la realidad psíquica de la persona que delira. Pero lo que rescata de acá Foucault es que el psiquiatra o el psicólogo, quien esté a cargo de llevar la curación, aparece como cierto articulador entre verdad y realidad. Entonces, para terminar, vale retomar algunas citas de Foucault donde narra cómo hablaría la ciencia psiquiátrica si tuviese una voz. El poder psiquiátrico dice: entre la locura y yo, la cuestión de la verdad nunca se planteará por una razón muy sencilla, a saber que yo, psiquiatría, ya soy una ciencia. Y si como tal tengo derecho a interrogarme a mí misma sobre lo que digo, si es cierto que puedo cometer errores, de todos modos me toca, y me toca a mí sola, en cuanto ciencia, decidir si lo que digo es verdad o corregir el error cometido. Soy dueña, si no de la verdad en su contenido, al menos de todos los criterios de verificación y de verdad. Y esto me permite hacer míos la realidad y un poder, e imponer a todos esos cuerpos dementes y agitados el sobrepoder que voy a dar a la realidad. Yo soy el sobrepoder de la realidad como poseedora por mí misma y de una manera definitiva de algo que es la verdad con respecto a la locura.